de la editorial Costamik, que es la que tiene el camarada. Pero le voy a dar la palabra al doctor para que nos haga un poquito de presentación. Bueno, a ver, Arturo me está pidiendo que haga yo una breve introducción. Mira, publicamos este libro, a mí me parece que tiene bastante valor la obra, porque hace un estudio, hace una recopilación de información, de testimonios, de archivos, ¿no? Y es un trabajo que se realizó durante muchos años, ¿sí? Ahora, como editor, a mí me llama mucho el libro, porque en nuestra editorial, mira, en nuestra editorial denunciamos cosas sobre la invasión a Checoslovaquia, cosas de la invasión al Tíbet, denunciamos a la National Fruit, se denunció a Trujillo, ¿sí? Se publicó el primer libro sobre el 68, se llama Testimonios de un Testigo, Reflexiones de un Testigo. Ese libro tuvo una mención el 10 de febrero de 1969 en Casa de las Américas, ¿no? Publicamos un libro sobre los tupamaros en 1970, escrito por un tupamaro. Publicamos Los guerrilleros de Garda Codina. O sea, hemos publicado un montón de cosas contra todos, haciendo denuncias, ¿sí? Entonces, para mí este libro reviste una gran importancia por el trabajo de recopilación de investigación, y claro, va a haber algunos que digan, oye, pues yo sé más de este tema. Pues sí, ¿no? ¿Por qué? Porque cada quien que vive en la lucha, y los que participaron en células, saben que una célula trabajaba y trabajaba otra. Lo que hacía la primera no lo sabía la segunda, ¿no? Y como yo también he trabajado en estas cosas, no de investigación, sino ahí adentro, pues sé que eso, todos tenemos una parte de la verdad. El doctor que también fue militante, ¿sí? O digamos, no militante para presumir, ¿sí? O sea, esa es una buena recopilación. Entonces, yo lo dejo a él para que nos platique cómo organizó el libro, cómo organiza la investigación y qué alcances tiene. Pues muchas gracias por la invitación al encuentro y a la presentación del libro. El libro es una, digamos, producción que tiene aproximadamente 12 o 15 años, más o menos. No es algo que se haya recopilado. Salió apenas a finales del año pasado y busca precisamente algo que desde la historia es muy importante hacer, que es la recuperación de la verdad, la recuperación de elementos que nos permitan acceder a la justicia y sobre todo a la reparación. La reparación entendida no solamente como dinero, o sea, la reparación entendida como el hecho de que socialmente la descalificación que se hizo de las organizaciones, como organizaciones, digamos, delincuenciales, CELADE, CELINTI. Sí, y estamos en Celaya, que es una zona de, pues, el Bajío, se reivindicó la memoria de los cristeros. ¿Por qué demonios no reivindicamos la rebelión de los jóvenes en los años 70? Cuando además la dimensión de la rebelión fue más grande. Porque la dimensión de la rebelión de los jóvenes de los 70 abarca del norte al sur del país, y no solamente el Bajío y algunas áreas. Entonces, mi preocupación es no enseñar, digamos, lo que ustedes saben mucho mejor que yo, sino fundamentalmente meternos en la reflexión de varias dimensiones de la insurrección. La primera es la dimensión histórica. Es decir, las guerrillas no se inventaron en los años
México tiene un pasado guerrillero desde la época de la independencia, ¿sí? Que además se despliega, como nos enseñó la revolución, de manera regional. Y por lo tanto, la insurrección de los jóvenes de los años 70 no se puede entender como una insurrección, digamos, monolítica, sino como rebeliones de carácter regional. Entender qué pasó en Monterrey, entender qué pasó en Sinaloa, entender qué pasó en Jalisco, hace rato estaban platicando los vikingos, ¿no? Entender cómo se conforma la Brigada Roja en el Distrito Federal y algunas otras cosas que se encontraban prácticamente olvidadas, como es el hecho de que, por ejemplo, la Liga, el libro trabaja dos grupos fundamentales: el Partido de los Pobres y la Liga Comunista del 23 de septiembre. No se sabía, por ejemplo, cuando empecé a hacer el estudio, que la Liga tenía comandos armados rurales, que tenía gentes unidas ahí. Era una especie como de rumor. Algún antropólogo, en paz descanse, se me da ahorita el nombre del camarada, me dijo, yo me encontré un núcleo en la zona de Chihuahua. O sea, fuimos a trabajo de campo y después nos salieron. Era gente del Rémulo. Entonces, no es cierto, la Liga no es un movimiento armado solamente rural, urbano, sino también es rural. Y además, aportaciones como las de Montemayor nos demuestran que no había una impermeabilidad, sino que había permeabilidad, que se van de un lado a otro, ¿no? Bien. El texto se va tejiendo a partir de una tesis que propone un alemán que se llama Axel Honneth, que establece que el principio de rebelión se funda en el agravio moral, por una parte, y por otra parte en la lucha por el reconocimiento. Entonces, la respuesta de los jóvenes en los años 70 es una respuesta por el reconocimiento. Y esto es muy importante porque el reconocimiento es un término hegeliano que va cifrando la manera como el Estado se va alterando. El Estado no concede, el Estado se va moldeando a partir de rebeliones, a partir de luchas. ¿Por qué el artículo 27 constitucional del 123? Pues porque se rebelaron campesinos. Porque para poder mantener estable un país con un nuevo Estado, que es el Estado revolucionario, era necesario reconocer a los campesinos y por lo tanto la reforma agraria y las formas de tenencia de la tierra. ¿Por qué se tiene que reconocer el artículo 123 con las garantías constitucionales? Al derecho al trabajo, a la huelga, a la asociación. Pues porque estaba la Casa del Obrero Mundial que se había rebelado también. Entonces, en esos términos, el texto va explicando cuáles son las condiciones por las cuales hay un estallido de jóvenes en los años 70. Se los digo de manera pues, un poco burda, porque es difícil, hay que leer el texto. Desde luego está abierto a toda la crítica. Un texto, una vez que uno lo suelta, es para que lo hagan pedazos. ¿Ok? De eso se trata, esa provocación se trata. Entonces, en esos términos, el asunto es de que estábamos en una sociedad rural en los años 40, con el cardenismo y el control de masas, ¿no? No voy a hablar aquí en eso, pero en 1940 el país se industrializa hacia los 50 y toda la configuración de las clases cambia. Es decir, las clases urbanas son más numerosas que las rurales. Hay una gran clase media, una clase estudiantil, hay también un crecimiento de una clase obrera. El Estado ya no puede seguir controlando de la misma manera. Y la crisis de eso va a ser en 1968. 68 es el momento en que la crisis del Estado hace explosión y no puede seguir controlando de la misma manera. Entra en crisis el Estado y todo eso no se nos va a poner ustedes porque lo sabemos.
entra en crisis porque reprime el movimiento estudiantil del 68 y luego lo vuelve a reprimir en 1971. Por lo tanto, como diría Lucio Cabañas, estos no tienen remedio. No se puede continuar en una política en donde el Estado solamente reprime y se viene el levantamiento. Eso es lo que procura el levantamiento armado en este país y ustedes son protagonistas, en muchos casos, de ese levantamiento. Ahora, hay una enorme discusión y esa discusión, Santos Juliá es un historiador que reconstruye la memoria española en España. Y él dice, pues hay una especie como de dialéctica conflictiva entre los historiadores y las asociaciones de la memoria. Porque las asociaciones de la memoria están en la parte testimonial y los historiadores pues quieren construir una explicación de por qué se dan las cosas. Una solución intermedia es un diálogo, es decir, es, por ejemplo, armar un diálogo sobre qué estamos entendiendo, por lo que estamos entendiendo, porque ni los historiadores tienen la verdad absoluta ni los testimonios tampoco. Son evidencias vivenciales, válidas en términos de que cada quien vive, ¿no? Pero la reconstrucción de un fenómeno más amplio requiere de metodologías nuevas, metodologías horizontales. Es decir, reuniones donde podamos reconstruir y desde luego respetar lo que cada quien dice. Hay aquí, y el libro lo va llevando, toda esta discusión, por ejemplo, de quienes quisieron acabar la guerra en 76, más o menos. Los restos del naufragio, decía Liberato Terán, ¿no? Bien, el caso es que la guerrilla continuó hasta 1982, más o menos. Bien o mal, con errores o sin errores, hubo un sector que siguió hasta 82, hasta que muere, en el caso de la Liga, el último personaje, ¿no? Que es Barras. Y entonces, a partir de ese momento, vienen otras vertientes que yo no estudié en el libro, como es el empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que discutir, tenemos que aclarar, porque la historia de la rebelión de los jóvenes en los años 70 tiene que ser incorporada a la historia nacional. No como una historia que nos absorba, no como una historia oficial de Benito Juárez, sino como la historia de que quienes se rebelaron tenían legitimidad y razón, tenían sus razones, y aunque se hayan equivocado, aunque hayan tenido equivocaciones, no por haberse rebelado, sino porque a lo mejor no calibraron. Es una rebelión de jóvenes. ¿Cuánto tenían? ¿17? ¿20 y tantos años? Yo lo que me he encontrado a lo largo de las bases de datos que he hecho es que son jóvenes que van de los 17 y los más grandes tienen por encima de los 26 y el centro son 20 y tantos. Ahorita a este nivel, digamos nosotros mismos, esos jóvenes, ¿qué tipo de experiencia pudieran tener? O sea, tenían mucho coraje, mucha convicción, pero poca experiencia. Porque los más viejos no se involucraron, ese es el problema. ¿No? Ahora, el libro es para la reflexión. Y le digo a ustedes, no tengo ningún problema. ¿Qué se logra con toda esta rebelión armada de los años 70? Pues obviamente no el programa de fundamentos del proceso revolucionario del establecimiento del Estado socialista en México. Ahí hay una cierta discusión que meto, porque además, ¿qué tipo de socialismo querían meter? Eso es una cosa que tenemos que volver a discutir. ¿Sí? El hecho es que el impacto de la rebelión permitió la apertura a la democracia liberal burguesa en este país desde un Estado que básicamente se movía como un partido hegemónico, que era prácticamente imposible, era muy represivo, que no se podía cambiar. Eso es lo que cambió. Pero ahora nos encontramos en la encrucijada que sigue para adelante. ¿Sí? Es ahí donde la experiencia de los más viejos, yo era jovencito cuando esto empezó, yo tenía 17 años, para que se den cuenta. Ustedes eran más grandes, ¿verdad?
Y sin embargo, pues estaban en los hilos, ¿no? ¿De dónde está la rebelión y para dónde va todo? Hay que recuperar la memoria, hay que recuperar la historia y hay que establecer un diálogo entre los historiadores y las asociaciones de la memoria. Hay que dejarse guiar un poco entre las asociaciones de la memoria, porque de lo contrario, pues nos va a quedar la historia de los cristeros y no la historia de la rebelión de los jóvenes campesinos y estudiantes de los años 70. En muchos casos incorporando obreros, incorporando gente de las ciudades, etcétera, etcétera. Ese es el valor y no es poco. Y eso es de lo que trata el libro. Es un libro que obviamente parte de una preocupación personal, porque yo tuve un paso muy fugaz en los años 75 más o menos, repartiendo madera. Se pierde el libro y jamás los vuelve a encontrar. No sé si para bien o para mal. El caso es de que yo personalmente pienso que era una historia que se tiene que reivindicar y que este país la tiene que conocer. Esa es la propuesta de esto. ¿Ok? Bien, pues Muchas gracias, Julio. Muchas gracias por poner aquí estos documentos. Va a ser ocasión de que tengamos. Hay muchas cosas que discutir, hay muchos textos para leer, hay mucho que pensar, reflexionar y discutir.